Reunión docente con el profesor investigador Elías Balcázar. En nuestro comentario anterior abordamos de manera muy somera la ancestral desigualdad que ha existido en México hasta nuestros días. Señalamos la extrema e inhumana concentración de la riqueza en México en manos de unas cuantas familias. En ese rubro, nuestro país se lleva las palmas. Apuntamos que es necesaria, urgente, una política tributaria que permita una mejor distribución de la riqueza en nuestro país. Y lo consideramos así, no solo motivado por hipócritas sentimientos humanistas o cristianos de amor al prójimo. Las razones son otras además. La primera es que esa concentración de la riqueza en 10 familias es la causa de 44 millones de mexicanos pobres y 8 millones y medio en pobreza extrema, que es a su vez la causa principal de la violencia en nuestro país, del peligro latente de un estallido social y de otras patologías sociales. La segunda razón por la que conviene una reforma tributaria que permita una distribución más justa y equitativa de la riqueza, me lleva a recordar necesariamente las oportunas palabras que dijo el ilustre economista francés Jacques Rueff en los días recientes de terminada la Segunda Guerra Mundial. Este amigo era un consejero económico del presidente Charles de Gaulle y dijo entonces: es necesario prestar las canicas para poder seguir jugando. Y como resultado de esa guerra, ¿quién se había quedado con todas las canicas? Antes de la Segunda Guerra, los Estados Unidos poseían el 33% de las reservas monetarias en oro y el resto del mundo poseía el 77%. Después de la guerra y debido a ella, los Estados Unidos se apropiaron del 75% de las reservas mundiales en oro, o sea, de las canicas, al convertirse en el centro industrial proveedor de los frentes de guerra, quedándoles al resto del mundo el restante 25% de las canicas. Es seguro que al citado economista francés, la situación de la Europa de posguerra le recordó al gandul del barrio, que es un vago para jugar canicas y siempre que juega se queda con todas ellas. Pero al quedarse con todas las canicas ya no tiene con quién jugar, pues al quedarse sin canicas los demás jugadores se acabó el juego. Las medidas que aplicó Estados Unidos, gandul del mundo, para devolver las canicas y reconstruir a una Europa devastada por la guerra, fueron donaciones y préstamos con el Plan Marshall y las masivas inversiones que hicieron en Europa los grandes empresarios gringos y que aprovecharon la coyuntura de posguerra para apoderarse del viejo continente. De este proceso, un prominente banquero alemán dijo: al ritmo al cual los empresarios estadounidenses se apoderan de las pequeñas compañías europeas es indecente. De este proceso de penetración de capital gringo en Europa, el francés Servan Schreiber en 1967 escribió que la tercera potencia industrial del mundo después de los Estados Unidos y la URSS podría ser muy bien dentro de 15 años, no ya Europa, sino la industria americana en Europa. Por ese proceso los gringos lograron su dominio sobre Europa, dominio que consolidaron con la OTAN, en la que sus socios europeos son hoy solo sus subordinados. Pero volvamos con el gandul del barrio y el juego de las canicas. En el hecho de quedarse con todas las canicas y no tener ya con quién jugar, como sucede en México con Carlos Slim, Larrea y demás multimillonarios, encontramos en ello el meollo de las crisis económicas, derivadas en crisis políticas y sociales que vive el mundo actual. La causa de esas crisis no es la falta de dinero, por el contrario, hay exceso de dinero, pero en pocas manos. El resto de la población no tiene ni para comer, entonces esta gente fregada no hace mercado, tiene hambre, necesita ropa, medicinas y otras cosas,
pero no tiene con qué comprar. Y esa gente fregada no le sirve para nada a los empresarios multimillonarios que solo tiene como meta la tasa de ganancia, dinero y más dinero, que es hoy el Dios del mundo. A los empresarios no les interesa que la gente se muera de hambre o ande con harapos por las calles mientras no tiene para pagar. Si los empresarios mexicanos tuvieran una visión histórica y a futuro y no fueran tan brutos como Vicente Fox, harían lo que hacen los empresarios de los países escandinavos, nórdicos, como Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, y también Austria, Japón, Bélgica, Israel y Eslovenia. Devolver las canicas para que siga el juego y lograr una sociedad sana y sin violencia. Y para ello pagan tributos al fisco con altas tasas de impuestos, entre 55 a 60% sobre los ingresos personales. Lo contrario sucede en México. De un estudio realizado por la Tax Foundation sobre 41 países, donde los que más ganan pagan más impuestos, México ocupa el penúltimo lugar, el número 40. En los países donde la recaudación tributaria es alta, no hay pobreza. Sus empresarios ricos no aparecen en la revista Forbes como Carlos Slim y Larrea en México, ni sus gobernantes se roban el dinero del presupuesto público, ni condonan los impuestos a los amigos de Carlos Salinas y de Claudio X González, como lo hacían los prianistas. Entonces, con una verdadera reforma fiscal en México, donde los millonarios paguen más impuestos, se matan varios pájaros de un tiro. Se fortalece el mercado interno y no estamos tan subordinados al mercado externo. Se incentivan las inversiones, pues los empresarios tendrán a quién venderle. Se abaten las patologías sociales derivadas de la pobreza. Se mantienen sanas las finanzas públicas sin recurrir a deuda. Se mantienen lejos las crisis económicas y se garantiza la estabilidad política y social en el país. Conclusión: visto desde todos los ángulos, un reparto más equitativo de la riqueza le conviene sin duda a nuestra economía capitalista. Ojalá el ungido por Morena escuche estas reflexiones. Muchas gracias.